El tema de ahora es el autismo y algunas situaciones o conductas o déficits de atención conexos que tienen que ver con esta cosa que a veces desconcierta a los padres. Detectar el autismo es muy complicado, a veces es muy costoso y no tenemos suficiente apoyo en nuestro país para los padres de familia que se encuentran inermes frente a un chico que no los mira, que se fija solamente en una cosa, que no se puede concentrar, que no les dirige la palabra, etc. Tenemos la visita de la doctora Ina van Berkeleer-Onnes. Si es pronunciado, bien pronunciado. If my spelling is not good, I beg your pardon. No problem at all. No problem. Ella es holandesa y es especialista en autismo y retardo mental. Y el doctor Hugo Díaz, neurólogo especialista en déficit de atención y desórdenes de desarrollo en niños y adolescentes. ¿Cuán difícil es una pregunta para la doctora, si tú le puedes traducir, Hugo, cuán difícil es para una familia detectar a un bebé con autismo? For a baby it is very difficult, but from 2 years on, if they are clearly autistic, you can do it. Si a partir de los años se puede detectar. A partir de los 2 años si es claramente autista. Claro, si es marcadamente autista. ¿Qué significa claramente autista? Lo que pasa es que el autismo es un espectro. Okay. Entonces hay personas que tienen síntomas muy severos desde el comienzo, generalmente está asociado a retardo mental, y hay niños que lo tienen muy débil, muy leve, y eso es lo que hace difícil a veces identificarlo. Si el caso no es tan claro, ahí tenemos un problema. Si el caso the children is so heavy, the autism is so heavy, so clear. It's not always heavy. There is a big difference between all the individuals. Okay. So some of them are severely autistic and the other less. So there is a kind of a spectrum. O sea, es una gama de intensidad del autismo, digamos, ¿no? En la escala del autismo hay mucho. ¿Se puede hablar de categorías dentro del autismo? You can talk about categories inside autism. In a way, yes, you can, modo, sí. But it is still difficult. It's also depending on how intelligent they are and how they are using the language, etc. So there are different symptoms you have to look at. La diferencia la hace el nivel intelectual y el lenguaje, la capacidad de comunicarse. Eso es lo que hace más de mejor o mayor alto funcionamiento o más bajo funcionamiento. Hugo y doctora, ¿el cerebro de un niño autista es igual al cerebro de otra persona supuestamente no autista? The brain of a kid with autism is the same of a normal people? A normal child? We don't know, but we think it is the same. Only in the beginning we know that the head is a little bit bigger than the head of... más grande. Yeah, es algo más grande. Se supone que hay exceso de conexiones. Y eso podría ser una explicación. Hay varias teorías. Pero si uno lo ve en una imagen, una resonancia, es igual. Uno no puede ver ninguna diferencia. Con el famoso espectro cerebral que tenemos hay ahora, pruebas definitivas. No hay ninguna diferencia. El diagnóstico es clínico, está en la conducta, en lo que uno observa. Conductualmente, hablando. Así es. Quiere decir que el cerebro de un autista y una persona normal, entre comillas, si cabe emplear el término, no sé. If you can use the normal between... What is normal? Sí. ¿No? ¿Quién sabe lo que es normal? A gray domain, I think, sí. Because some of the people have only some traits and then they are very close to the normal developing people. Hay personas que tienen solo algunos rasgos que están cerca de lo normal. Los padres de familia, Hugo, se desesperan. Se desesperan porque se echan la culpa. Entonces comienza una discusión entre los padres de familia. Entonces le dice, es por tu culpa porque tú no le diste afecto cuando estaba embarazado. Y deviene una psicologización de esta cuestión. Okay. The parents blame about who is guilty about the kids with autism. The parents they often say that they have problems in education, but that's absolutely not true. Parents are same parents as all the parents in the world. It has nothing to do with the... No tiene que ver con la educación, ni con la crianza. Ni con el afecto, ni con la crianza, ni con absolutamente de hecho, creo que si los padres están más involucrados es mucho mejor, por supuesto, ¿no es cierto? Pero no es la causa. No es la causa. O sea, mi hijo no es que sea autista porque yo me peleo con mi mujer. No, my kid is autistic because I discuss with my woman. Yeah. No, it's not a problem of family. No, absolutely not.
Absolutely not. Absolutamente no. It is neurobiological. Es neurobiológico. Neurobiológico, porque Sí. a veces se psicologiza demasiado las cosas. Pero el factor básico que hasta ahora es el que más se sostiene es que este es un desorden neurobiológico. Neurobiológico, Con ciertas características genéticas, de predisposición genética. exactamente. Hay casos en los que los legos como yo se asombran de las habilidades que un autista puede tener. Eso sí, enfocados en una sola dirección, pero pueden llegar a tener una habilidad extraordinaria. Por ejemplo, memoria, por ejemplo, fechas Sí. y cosas así, que están por encima de lo común. de lo común, Sí, ¿no es cierto? about this extraordinary Yeah. ability in memory. Yes, they for have. example. Yeah, I saw you in the What's book. that? Yeah, they have. Yeah, that they What is the have. reason? They have talents. We don't know, but we think they have a high perception. They see details we don't see, Ven detalles, Ven detalles que no captamos vemos, una nosotros. alta percepción de and los they have detalles, a very good memory for Muy facts buena and everything. memoria, Yeah. claro. de hechos y de detalles. Hechos y detalles muy precisos, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo de autista que le fascina las pelotas. Have we? Yeah, wheels. Yes, wheels. They love wheels. Why is Not that? I think it's a sensory experience. Es la that they experiencia feel, yeah. sensorial de hacer lo Yeah. mismo. Experiencia sensorial de hacer lo mismo. Sí. That's like they also have this kind of movement sometimes, Yes. or they are spinning. De balancearse o de girar también es una experiencia Ajá. sensorial. Y eso es como si se estuviese calmando de Es algo, eso. o es un placer que les Is produce. pleasure, is, Yes, it's also pleasure. it's Yes, pleasure. but they can lose themselves in this kind of activities. se pueden So you have perder to en stop esta it. clase de Yeah. actividad, por eso hay que detenerlos, porque tienden a aislarse. Se aíslan. Y más con este tipo de actividades repetitivas, pueden Ajá. tender a aislarse más. Lo que más frustra a los papás es la ausencia de comunicación. Ya. Porque lo que un padre espera de un hijo es o un cariño, algo. Y entonces que yo lo llame a mi hijo por su nombre y este no reacciona es terrible. ¿Qué pasa en el cerebro del padre de familia supuestamente normal cuando esto ocurre? ¿Qué pasa en su espíritu? What it happens in the fathers and the parents who are involved and they are very frustrated because they are not having communication with their kids. Yeah, that's a big problem. It's Es the un gran social problema. interaction, but in Interacción particular, social. the communication is difficult. If you can talk with your kids and you don't know if they understand what you are saying, or even when you want to hug the child doesn't understand that it is love because they don't like the touching, and so it's very difficult for parents. Y Ahora- sí, la dificultad es porque además es un problema de comunicación, no solo verbal, sino también no verbal, Sí. como es la parte gestual, Tacto. que es lo que hace difícil la El abrazo. interacción. Y eso es Esta muy cosa. difícil de llevar. Ahora, yo he visto casos en los que con gran esfuerzo, un niño autista, ahora tendría que saber bien de qué grado de qué severidad. autismo, llega a llamarte por tu nombre. Ajá. Con una pronunciación, pero llega a llamarte He's por tu talking nombre. about a few cases that Yeah. can talk. Yeah. But you can say about the intelligence, it's not so bad, the prognosis, no? No, Okay. no. If they have a normal intelligence, the prognosis is a little bit better than if they have also intellectual disability. Si tienen déficit intelectual, esto Que no ya es lo mismo que más autismo. complicado. Pero no es lo mismo. No es lo mismo déficit Pero puede intelectual. concurrir con el Exactamente, en un porcentaje concurre. O sea, lo que correcto. podríamos llamar la debilidad mental, Sí, discapacidad no, intelectual. discapacidad intelectual, no es una derivación del autismo. No. Es otra cosa. Hay personas con autismo que tienen un alto nivel Altísimo. intelectual. Altísimo. Sí, Bueno, sí. Most vamos. of the people with autism have a normal intelligence. La mayoría It's only tienen inteligencia normal. 15-20% they have also intellectual Entre disability. 15 y 20% Sí, solamente es el que con tiene retardo esta mental. disminución, esta Así retardo es, mental. así es. El viernes 13 me acabo de enterar de que hay 700 personas inscritas para esta conferencia. Esta conferencia es el día viernes 13 en el auditorio de la Fundación Telefónica que queda en la zona de Santa Beatriz. Es magnífica la noticia de que haya 700 inscritos en esta conferencia porque demuestra que está mejorando nuestra actitud frente al autismo y frente a este tipo de condiciones. Y la mayor parte de ellos, Hugo, creo que son profesores, Sí, ¿verdad? sí, hemos decidido con INA hacer que nuestras conferencias vayan dirigidos a que los profesores tengan más información sobre estas condiciones, déficit de atención y autismo,
porque ellos son parte muy importante del proceso de asistencia a estos niños. Y a veces para el profesor no cuenta con las herramientas para darse cuenta qué tiene ese chico. Teachers doesn't have They have no idea. They have no clue. They have no No So tienen- you really have to tell what it is and how they have to teach them. Claro. Because they think it is a behavior problem, but there are also some problems in thinking and in learning. So they have problems with the memory. They are good in memory, but not in the way we want they use the memory. Claro, es Otra, un otra problema forma de emplear la memoria. Así es, y no es un problema de mala conducta o que sean niños malcriados, sino que tienen problemas del pensamiento, de la comunicación, ¿no? Escena muy común, se abusa mucho, en mi opinión, o por lo poco que he leído, del término déficit de atención. Ajá, abuse of Se emplea, the term of yeah. deficit attention. Yeah. Entonces, por deficit. ejemplo, la escena es el profesor llama a la mamá y le dice, señora, su hijo tiene un grave déficit de atención. Le dice el profesor. Y a veces la señora le puede responder, pero mi hijo no tiene un déficit de atención para ver televisión. Al contrario. No, déficit. No. El problema del déficit de atención es distinto, a veces es en sostener el esfuerzo. Exactamente. Sostener el esfuerzo, que es más que hacer actividades que le interesan, como puede ser ver televisión, jugar en la computadora. Pero cuando se trata de hacer algo que le cuesta trabajo, es difícil mantenerse en esa actividad. Ese es quizás el centro del problema de la inatención o la falta de concentración. Pero a todos nos es difícil cuando nos cuesta trabajo. Sí, hacer claro. algo. Claro, lo que pasa es que, digamos, nos esforzamos y lo logramos. Hay niños con problemas de atención que ese esfuerzo se agota fácilmente y cambian a otra actividad y no pueden mantenerse un tiempo haciendo eso, ¿no? Es parte del problema. De acuerdo. Sí. Me ha sorprendido también ver, por esta asociación que tú conoces, también hubo que se llama Soy Autista y que en los concursos de pintura. Ah, sí, maravilloso. Y en algunos casos hay verdaderos talentos artísticos. ¿Cómo se explica eso, The doctor? painting with autism, Yeah. and they are very talented. They are very talented in painting, in drawings, etc. But also I knew some adults who are very good in music. Bueno, también en la música. Música, pintura, dibujo. Pintura y Sí, música. son But they maravillosos. use the memory also, because if you look at the drawings, it is mostly copying. There is a very famous autistic man in England, in London, Stephen Wiltshire, and he was placed in a helicopter, and he saw Rome, the city Rome, and after that he drew Rome. Exactly. I mean, it was like a map, yeah. Solamente por Wait. Sí, una un famoso vez. Yeah. personaje It's autista amazing. inglés que sobrevolando la ciudad puede hacer después un mapa con todos los detalles que ha visto. Impresionante. Sí, ¿eh? claro, es fantástico. absolutamente impresionante. Pero las capacidades para dibujar son súper buenas en muchos Y chicos. en música también. Y en música, ¿no? Músico, muy talentoso. They think that you use one sensor channel. So we always use all the channels at the same time. Okay. And they are able to only look or only hear. Okay. So then you have more than 100% that you use Es your como sensor enfocarse channels. en un solo canal sensorial y O sea, así todas se mis fuerzas perfecciona. las enfoco ahí. Correcto. No dejo nada para el resto. Exactamente. Solamente miro para allá. Yeah. Ustedes no existen, Yeah. los señores no Yeah. existen. Yeah. Pero Exacto. esto lo hago con una Exacto. exactitud fotográfica. Exactamente. Sí. Casi terrible, casi Exactamente. terrible. Bueno, doctora, thanks a lot for being Thank here. you. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Doctor Checo. Hugo Muy Díaz. amable, gracias. Muy amable, muchas gracias.